Hola, nuestra misión en Fórmulas y Servicios Profesionales, FOSEP-SAS, es desarrollar productos y servicios para la agricultura y la agroindustria. Somos expertos en fertilidad de suelos, fisiología de la nutrición de plantas en cultivos intensivos y extensivos. Hacemos formulaciones personalizadas de fertilizantes, coadyuvantes, pesticidas y otros insumos para cultivos hidropónicos, fertirriego, cultivos orgánicos, jardinería y paisajismo. Para la agroindustria ofrecemos nuestros servicios de maquila de insumos agrícolas, diseño de formulaciones, registros ante el ICA de predios, productos, empresas y procesos. Sabemos de calidad, buenas prácticas agrícolas y otras certificaciones. Ofrecemos nuestros servicios de capacitación, charlas, eventos, seminarios, cursos. Nos gustaría mucho que se suscribiera en nuestro canal de YouTube y nos siguiera en las redes sociales. En el video anterior hablamos de las cales, la relación de la fertilidad con el pH y los sistemas de encalado. Mi nombre es Néstor Darío Pulido. Hoy vamos a hablar del diagnóstico de la fertilidad de suelos y la nutrición de plantas. Cuando uno habla de fertilidad, se refiere a eso, al hecho de ser fértil. Normalmente, en el caso de los animales, de los seres humanos, pues obviamente fértil es una madre. Cuando uno habla de fertilidad, habla de eso, de la fertilidad del suelo, de la fertilidad de la madre tierra. Porque es allí donde realmente se dan los procesos bióticos y abióticos para que las plantas produzcan, para que la tierra genere hijos, genere vida. Entonces, entendiendo que el suelo no es un organismo inerte, sino es un organismo vivo, dinámico y complejo, es muy importante entender que este proceso, por ser así, es muy delicado y absolutamente estratégico en cualquier proceso de producción agropecuaria. De tal manera que no es un tema de poca monta, ¿no? O sea, cuando uno empieza un proceso agropecuario y no sabe cómo está su suelo, que realmente es el secreto del cuento, porque como decía alguien que conozco, el señor Camilo Herrera, decía con mucha sabiduría, decía: nuestro negocio, un gran agricultor puede ser, decía, nuestro negocio no está en producir, él producía flores, no, nuestro negocio no está en producir flores, sino en cuidar suelos. Realmente el negocio de la agricultura no está en producir lo que supuestamente estamos produciendo, llámense lechugas, pastos o palma africana o lo que sea, cualquier cultivo, plátano, cítricos, lo que sea. No, ese no es el negocio. El negocio es en cuidar ese suelo, que es el recurso natural no renovable, permanezca productivo. Ahí está el secreto. Entonces es muy importante saber diagnosticar la fertilidad de los suelos. Curiosamente, es algo que se le para muy poquitas bolas. La gente no entiende que de hecho ya el ejercicio agrícola, el ejercicio de la producción agropecuaria es supremamente riesgoso y que obviamente pues minimizar los riesgos en un negocio pues tiene uno más posibilidades de éxito. O sea, no puede uno convertir la agricultura en una lotería, que es lo que normalmente pasa. Entonces la gente siembra sin haber hecho un diagnóstico adecuado de sus suelos, sin tener permanentemente un diagnóstico adecuado de sus suelos y de la nutrición de sus plantas. Por eso hoy vamos a hablar de eso. Entonces normalmente lo que pasa es que, yo hago una diferencia, es que no fertilizamos los suelos, sino les echamos abono, que es distinto. Hay una diferencia clara entre echar abono y fertilizar los suelos. Eso es como, hay una diferencia también rotunda entre echar agua y regar los suelos. Entonces, una cosa es echar agua y regar, va muy de la mano con la fertilización. De hecho, que pues el agua en sí misma es un fertilizante. Entonces, una cosa es echar agua y la otra cosa es regar.
Eso tiene una connotación distinta. Una cosa es echar abono y otra es fertilizar los suelos. ¿Qué es echar abono? Echar abono es acudir a la fórmula de un amigo, es acudir a que yo sé que eso se le echa tantos bultos de esto, más 3 de esto, más 4 de esto, más esto, ¿no? Es ir a un almacén agrícola a decir qué tiene bueno para el plátano, qué tiene bueno para el magnesio, perdón, para el arroz, qué tiene bueno para la papa, qué hago qué tiene bueno para los arándanos. O sea, normalmente esa es la pregunta. Y pues dependemos de lo que nos diga muchas veces, que lo hace con muy buena fe, obviamente, el vendedor demostrador nos dice, no, eso échele tantos bultos de esto y eso. Eso es echar abono. Pues tendría uno que ser en un sistema tan dinámico y tan complejo como es el suelo, pues tendría uno que ser un sabio, un adivino para realmente pegarle a lo que tiene que pegarle. Y no vale la pena asumir ese riesgo, no vale la pena. Entonces existen los sistemas de diagnóstico. Una cosa es, ¿qué es fertilizar? Es ponerle al suelo exactamente lo que el suelo requiere. ¿Qué es? Ponerle al suelo exactamente lo que el suelo requiere para una determinada producción agrícola. Eso es fertilizar el suelo. ¿Qué es fertilización sostenible? Que terminado ese proceso de cultivo, mi suelo quede mejor o por lo menos igual de cómo estaba. Y para eso necesitamos saber cómo está. Y no existen otras maneras distintas a los sistemas de diagnóstico, que es el análisis de suelo, el análisis de tejido. Bueno, entonces definamos qué es el análisis de suelos. El análisis de suelos es la medición de los factores químicos y físicos de un suelo con relación a un determinado cultivo para lograr una producción óptima. A ver si lo puedo volver a definir. Sí, es la medición aproximada o muy aproximada de los contenidos nutricionales, químicos y biológicos que requiere un determinado cultivo para lograr una determinada producción o una producción óptima. Y eso pues obviamente es un tema de un proceso de laboratorio en donde se toma una muestra de suelo y sobre esa muestra de suelo se hacen mediante reacciones de laboratorio esas mediciones. ¿Qué se mide ahí? Pues se mide el pH, la conductividad eléctrica, la densidad aparente del suelo, la densidad del suelo, los elementos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el zinc, el hierro, el molibdeno, el cobre, el boro, el manganeso, bueno, en fin, no sé si se me pasó alguno me cuenta después, el magnesio, el azufre, el calcio, las relaciones entre los nutrientes, por ejemplo, la relación calcio-magnesio, la relación magnesio-potasio, la relación calcio-potasio, la relación calcio más magnesio sobre potasio, la relación de calcio sobre hierro manganeso o fósforo zinc. Son relaciones, digamos, en donde se mira los sinergismos y los antagonismos de tal manera que tienen que estar en determinados niveles para que se produzcan procesos sinérgicos y no antagonistas. O sea, que la presencia de los dos elementos se ayude y no se bloquee. Bueno, otros aspectos que analizamos o miramos, observamos o se determinan mediante un análisis de suelos, obviamente es el pH, que es fundamental. Se puede convertir en una limitante si, por ejemplo, es demasiado ácido. Los porcentajes de saturación de aluminio. La conductividad eléctrica, súper fundamental, porque finalmente uno fertiliza con sales y estas tienen un efecto directo sobre la conductividad eléctrica y sobre la tolerancia. Cada planta o cada cultivo tiene una tolerancia específica a diferentes conductividades eléctricas. O a una conductividad eléctrica, perdón. El
El contenido de materia orgánica, absolutamente importante, porque en el contenido o sea, de la materia orgánica que hay en el suelo, pues depende la vida del suelo, los microorganismos del suelo, que obviamente hacen de alguna manera relaciones simbióticas, o sea, de beneficio con la planta, y le preparan, le cocinan, le facilitan, le solubilizan muchos, o sea, los minerales que la planta consume, pues la planta consume minerales, ¿no? De hecho, ese es su principio, ¿no? Es un organismo autótrofo que a partir de minerales como los que ya nombramos, en presencia del sol, en presencia de CO2 y a través del CO2 puede formar energía. Entonces, obviamente, pero allí en el suelo, muchos de esos minerales que la planta necesita, requiere, pues son facilitados y dados por los microorganismos del suelo. Y los microorganismos del suelo pues se van a alimentar de la materia orgánica del suelo. Por eso tan importante esa determinación. La materia orgánica es clave también porque a través de la materia orgánica se puede medir el nitrógeno orgánico del suelo de una manera indirecta. Bueno, y en fin, la textura, la estructura del suelo, cómo se aglomeran las partículas o cómo está conformado el suelo, cuánto porcentaje de arcilla, limo o arena tiene cada suelo. Y eso le va a permitir obviamente al profesional poder determinar cuáles son los correctivos, cuáles son los fertilizantes, en qué cantidades, con qué frecuencia, qué tipo de fertilizantes debe usar, dependiendo si el suelo tiene riego, no tiene riego, el sistema de riego que tenga, si es aspersión, si es goteo, si es de alta o mediana o baja frecuencia, si es por inundación. Bueno, ya cada profesional sabrá manejar cada circunstancia, pero aquí es muy importante entender el valor que tiene el ingeniero agrónomo, el profesional que va a manejar un cultivo determinado. Porque es él el que a final de cuentas, yo aquí solamente les doy pues de qué se trata, pero es él el que finalmente define las cantidades, las dosis y las formas en que se debe aplicar la fertilización, arrancando por los procesos correctivos de pH, de materia orgánica, y seguramente después los procesos de fertilización de acuerdo a cada cultivo que se esté sembrando. Bueno, pero como les comenté, pues yo dije que esto se trata de los sistemas de diagnóstico, que son básicamente sistemas de diagnóstico sobre el suelo, que es el análisis de suelo, que hay varios tipos de análisis de suelo, y sobre la planta, que hay varios tipos de análisis sobre la planta. Pero como les cuento, esto es un tema de muestreo. Entonces vamos a hablar primero de la muestra de suelos. Como su nombre lo indica, es una muestra. Quiere decir que es el producto de una parte muy pequeña del universo, que es el suelo donde vamos a sembrar. De tal manera que la muestra, como depende de la acción del ser humano que toma esa muestra, pues está sujeta a un posible error o a una posible falla humana, que es normal, o siempre va a pasar, ¿sí?, de la calidad de esa muestra. Desde el punto de vista estadístico, una muestra es mejor en la medida en que se tome mayor cantidad de submuestras. Me explico, si voy a probar un producto, si voy a tomar una medición de una enfermedad, qué sé yo, sobre seres humanos, de un virus, una bacteria o alguna cosa, una infección o algún parámetro específico de salud, entre más seres humanos yo evalúe, ¿no? Entre más seres humanos yo evalúe, me acerco más a un porcentaje creíble, con menor error estadístico, que si tomo a 2 o 3 personas. Pues si una muestra entre más grande sea y mejor distribuida sea, pues obviamente voy a obtener mejores resultados. En el suelo pasa exactamente igual. Si yo tengo un lote, entre más submuestras tome de ese lote, obviamente, entre más submuestras tome de ese lote, como
como se puede ver en la gráfica, en zigzag, en X, bueno, no sé, normalmente utilizan sistemas en zigzag para tomar muestreo en suelos, o en X. No importa, lo importante es entre más valores tome y mejor haga su muestra, pues el valor de la muestra que voy a tomar y voy a llevar al laboratorio, que normalmente es 1 kilo, pues obviamente va a ser mejor y más preciso y voy a tener menos error estadístico. Sin embargo, vale la pena aclarar que dado lo que estoy comentando, pues obviamente es entendible que los resultados del laboratorio y del proceso del proceso pues de análisis de un análisis de suelos y los resultados son una medida buena, pero de alguna manera inexacta, o sea, no es una medición matemática exacta. El análisis de suelos es muy inexacto, pero es lo que tenemos. Es lo que tenemos y es lo que nos acerca. Realmente, ¿qué es valioso del análisis de suelos? No es un análisis en particular, el análisis que estoy haciendo yo, sino el historial de análisis que voy llevando sobre un lote. Entonces, un agricultor, como su nombre lo dice, cultor del agro, es una persona que debería conocer y llevar un historial, una historia clínica de los análisis de suelos de cada uno de sus lotes. Eso realmente es lo que le va a mostrar a uno en el tiempo cómo se comporta un suelo, no un análisis, sino el historial de todos los análisis, las gráficas de todos los análisis. Eso es lo que me determina saber a mí realmente cómo se está comportando cada elemento y cómo me están funcionando las fuentes que estoy utilizando para solucionar o para fertilizar mis suelos. Es esa historia. Un solo análisis, pues puede ser una guía. Y obviamente siempre, principio tienen las cosas, siempre hay que hacer un primer análisis, pero lo importante aquí, como les cuento, llámese que su lote es para cultivo semestral o es para cultivo permanente, llámese por tipo frutales o palma o lo que sea. Obviamente, lo valioso es el historial de cada lote. Bueno, entonces, volviendo un poco al tema de la muestra, las muestras, pues obviamente tienen que ser tomadas en un número adecuado, en una cantidad adecuada. Entre más muestras se tomen, es mucho más valioso. Pero además, en zonas homogéneas. O sea, yo no puedo tomar muestras, o sea, la misma muestra no puede ser la mezcla de las zonas de una ladera con las de una llanura. Digamos, yo tengo mi lote que empieza en ladera y aquí hay una planicie. No puede, este suelo es muy distinto, el de la planicie, al de la ladera. Seguramente el de la ladera debería tomar una muestra aparte y el de la planicie debería tomar una muestra aparte, porque los comportamientos, los minerales, el hecho del lavado, de la lluvia, de la escorrentía, pues va a hacer obviamente que los valores de las llanuras sean distintos a los de la ladera. Pero además también tendría que tomar otros factores. ¿Qué se sembró antes? Entonces no puedo tomar algo donde antes se sembró algo distinto, con un plan de fertilización distinto, por ejemplo papas, mezclado con una zona en donde se sembró, por ejemplo, maíz, con un plan de fertilización para maíz. Cada lote de estos pues tiene que tener una muestra distinta y separarse, porque el plan de fertilización obviamente debe ser distinto. Entonces, tener la sabiduría, el criterio para seleccionar cada lote y demarcarlo es muy importante. Otro aspecto a tener en cuenta es el tiempo de la muestra, ¿no? O sea, a veces a uno dice, bueno, o va a hacer una asistencia técnica, estoy en el 2021, y un agricultor le dice, mire, sí, yo tengo el análisis, y le traen el análisis de suelos y es del 2018, pues no sirve. Obviamente no sirve. Entonces el tiempo para el diagnóstico debe ser, el análisis debe ser contemporáneo a la realización del cultivo, pues para que tenga validez, porque así no se siembre nada en ese lote. Los factores climáticos, biológicos del mismo suelo, pues van a ser
que ya hay diferencias importantísimas entre lo que había hace 3, 2 años, un año, 5 meses a lo que hay ahora. O sea, no tiene que ser consecuente con el tema. Entonces es muy importante eso. La cantidad de muestras mejora la precisión en un proceso muy impreciso que es el del análisis de suelos, pero es lo que tenemos. El criterio con que se toman las muestras o las submuestras, la preparación de la muestra, que entre otras cosas, pues seguramente el mismo laboratorio donde van les dan las instrucciones de cómo preparar la muestra, que es en zigzag, con material limpio, con una pala limpia, a una profundidad óptima dependiendo del cultivo que yo vaya a sembrar. Pues obviamente si voy a sembrar un cultivo como papa, pues bajaré a 30, 35 centímetros de profundidad para tomar la muestra. Si voy a hablar de frutales, pues seguramente tomaré 80 centímetros o dependiendo, porque hay frutales que tienen las raíces un poco más superficiales a pesar de que la planta es grande. O sea, eso depende mucho del cultivo que yo vaya a sembrar. Seguramente habrá casos en donde tengo que incluso hacer una calicata, como se muestra en la gráfica, que ya es un hueco profundo, donde no solamente voy a ver un perfil, sino los diferentes perfiles, y voy a mirar, el profesional va a mirar qué riesgos hay, por ejemplo, de un problema de percolación o de drenaje en un determinado suelo, o podrá ver mediante los perfiles qué tipo de suelo es, qué características tiene, que para eso pues tiene formación en eso, un ingeniero agrónomo, por ejemplo, o un agrólogo. Entonces todas esas cosas seguramente tendrán importancia, o son muy importantes a la hora de tomar un análisis de suelos. Seguramente la marcación del lote, al laboratorio le interesa muchísimo y es muy importante para él saber la finca, la zona, la altura sobre el nivel del mar, el nombre del agricultor, el nombre de la finca, el cultivo que se sembra, que se sembró, que se va a sembrar, que se sembró antes, cuánto hace que el terreno está sin sembrarse. O sea, todo ese tema de historia del cultivo, todos esos datos geográficos, de temperatura, de clima, y son fundamentales pues a la hora de producir las recomendaciones, ya sea que las produzca el laboratorio o el profesional que va a interpretar el análisis. Bueno, al final de cuentas el análisis de suelo lo que nos va a determinar es lo que hay en el suelo, de minerales y de la parte orgánica, la vida del suelo, las condiciones químicas como pH y algunos elementos tóxicos, la textura, la estructura para determinar la ideación, los requerimientos de maquinaria, qué tipo de maquinaria se puede utilizar, hasta para eso sirve el análisis de suelos. Y relacionar eso con el cultivo para saber cuánto va a extraer, porque cada cultivo extrae. O sea, los tomates, las papayas, las piñas o las papas no se producen por obra y gracia, ¿sí? Se producen porque consumen unos minerales y los van a extraer. Obviamente, si estamos hablando de sostenibilidad, de rentabilidad y de productividad en el tiempo, pues lo que hacemos es, primero, llevar el suelo a niveles de fertilidad en determinados elementos o condiciones físico-químicas adecuadas, que normalmente se utiliza para eso agentes correctivos como la materia orgánica y las cales, y posteriormente, de acuerdo al cultivo, colocarle los nutrientes que ese cultivo va a extraer, restándole seguramente lo que el suelo ya tiene de 1, 2, 3 o todos los elementos, ¿no? Entonces habrá casos en donde dice, listo, tengo tanto elemento, tengo que quitarle esto. El profesional maneja además unos factores de eficiencia dependiendo de cada elemento. Por ejemplo, en el caso para poner un ejemplo, el nitrógeno puede tener una eficiencia de fertilización del 60% dependiendo de la fuente. Si es urea, pues obviamente los niveles de eficiencia son mucho más bajos. Si es un nitrato de potasio, pues tiene un nivel de eficiencia más alto. Un nitrato de calcio, pues más alto desde el punto de vista del nitrógeno, porque la planta lo absorbe inmediatamente por ser una forma nítrica, ¿no? Entonces hablemos de que la eficiencia del nitrógeno es del 60%, pero si hablamos del fósforo, en el caso de Colombia, con suelos ácidos y con bastante fijación de este elemento, pues obviamente los niveles, o no obviamente no, sino que los niveles de eficiencia del fósforo pues son muy bajos. Estamos hablando de que del 20-30%, quiere decir que ese factor tiene que considerarlo el profesional a la hora de hacer ya el cálculo de la fuente que va a utilizar como fósforo, como nitrógeno, como lo que sea, como cualquiera de los elementos que tiene que aplicar.
Dentro de los análisis de suelos, pues existen unos más elementales que otros. Entonces, dependiendo del conocimiento del suelo y los requerimientos que necesita el profesional, hay unos que son mucho más complejos, que incluyen la parte física, textura, estructura, retención de humedad, bueno, en fin. Y hay otros más elementales en donde simplemente, incluso hay algunos que no se les mide nitrógeno, sino se mide materia orgánica y se hace la medición del cálculo del nitrógeno de manera matemática. Y en fin, cada análisis tiene una forma distinta y depende de la frecuencia con la que se hace. El costo no es tan, la verdad es que no es tan diferente. Yo siempre prefiero hacer los análisis lo más completos posibles, porque la diferencia es pasar de 120.000 a 150.000 pesos, no vale la pena tomar el riesgo. Entonces hay diferentes grados de complejidad, pero digamos que hay un análisis de suelo típico, o digamos el tradicional, que se basa en la extracción mediante reacciones químicas en laboratorio de los diferentes elementos. Existen niveles, pues los análisis tradicionales, donde se hace extracción de una determinada solución y se titula y se hace mediciones mediante colorimetría o mediante sistemas químicos por reacción o también mediante fotoespectrómetros para determinar o medir las diferentes concentraciones de cada uno de los elementos. Esa es una manera típica. Pero hay otro sistema, otro análisis de suelos, que es sobre la saturación. O sea, me explico. ¿Qué es la saturación? Es el análisis de la saturación, digamos, del agua. Acuérdense que el suelo tiene una fase sólida, pero cuando llueve, pues obviamente los espacios se van a llenar de agua. Entonces ahí pues va a haber, pónganlo entre comillas, un jugo de suelo. En esos espacios donde está el agua, pónganlo entre comillas, es un jugo. Y ahí van a estar concentrados, pero de manera soluble y obviamente inmediatamente disponible, porque es lo que las plantas toman. Los elementos los toman es en la solución del agua. O sea, si yo pongo un fertilizante, pero si no hay agua, pues no lo toma. Entonces todos los fertilizantes y todos los nutrientes de la planta los toma es en la solución de agua. Entonces en esa fase soluble, ¿sí? Entonces el análisis de esa fase soluble, sin la aplicación de reactivos, sino simplemente la medición directa en laboratorio, ¿no es cierto? Para ponerlo de alguna manera sencilla, ese es un análisis sobre el agua de saturación, que es muy importante. Es muy sabio, es muy inteligente hacer los dos, el análisis típico y el análisis de saturación. Hay laboratorios que ofrecen los dos servicios. ¿Por qué? Porque en el análisis típico me dice qué es lo que hay pegado a la fracción sólida del suelo, de los elementos, pero para soltarlo, en el análisis típico yo tengo que aplicar reactivos. Pero a las plantas no les llueven reactivos, a las plantas les llueve es agua, al suelo les llueve es agua, ¿no es cierto? O lo que yo riego sobre el suelo es agua, no reactivos. En la solución del suelo, medir la solución del suelo, que es realmente lo que la planta va a tomar, me permite saber qué tengo en la parte sólida, pero también qué tengo en el jugo, en la solución del suelo, en ese examen de saturación. Y pues el costo no vale la pena, no valdría la pena el ahorro para solucionar uno como la inquietud de qué tengo en el suelo, en mi despensa, y qué tengo ya en las plantas. Esa disponibilidad, sobre todo ahora que se manejan en la agricultura moderna, pues se utilizan muchos fertilizantes hidrosolubles o solubles de disponibilidad inmediata, pues es muy valioso en cultivos donde se manejan sistemas de riego por goteo o riego por aspersión, bueno, no sé, en fin, de todas maneras es muy importante saber qué nutrición tengo en la solución de agua. Eso es muy valioso. Entonces tengo dos herramientas. Tengo mi diagnóstico de qué tengo de nutrición en el suelo, con qué cuento. Eso es como una contabilidad, ¿no? Con qué cuento en el suelo, pero también saber qué tengo en la solución del agua. En la solución del agua del suelo. O sea, de hecho que eso se hace escogiendo suelo, se le pone 2 veces la capacidad de campo de agua para que quede saturada el agua, se cuela ese suelo y se mide. O sea, es muy valioso porque esa agua es realmente esa agua de la solución, o esa fase de cambio que se llama de la fase acuosa del suelo, es de donde es lo que comen las plantas. Entonces, el profesional
pues va a tener una facilidad más, una herramienta adicional para saber, bueno, listo, oye, tengo tanto en el suelo, pero en la solución del agua tengo más poquito, prácticamente no tengo. Entonces seguramente tengo un problema de fijación, o sea, no ves que el elemento no esté, sino que está amarrado. Y posiblemente lo pueda soltar con alguna solución, una cal, en fin, yo qué sé. Y eso es mucha plata, ¿no? Y eso es manejo adecuado, sostenibilidad, evitar contaminar fuentes, evitar problemas de percolación. O sea, esa es una alternativa muy interesante. Entonces, tenemos dos análisis interesantes, que es el de la parte física no tradicional del suelo y el de la parte acuosa, como resumen de los análisis a nivel de suelo. Eso fue todo por hoy en Al Grano con José. Recuerde que publicamos videos todos los martes y jueves. Si tiene algún tema que le gustaría que trabajáramos en Al Grano con José, déjelo en los comentarios. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campanita para que sea notificado cada vez que subamos nuevos videos. Te invito a ser parte de la comunidad FOSEP. Si te gustó este video, dale like, compártelo y síguenos en redes sociales.